naturales y sociales. Se basa en evidencias comprobables y la búsqueda de causas para entender la realidad, diferenciándose del pensamiento dogmático o mágico. ¿Qué más sigue con el pensamiento científico? Tiene características, muchas, pero vamos a hablar de las principales. Este es fáctico, ¿no es cierto? Se basa en hechos concretos y datos objetivos, no en opiniones. Recuerden que esto que lo he coloreado va a venir en el examen, por eso les dije que este pensamiento científico igual forma parte de las características, ¿no es cierto?, de las 15 características que nos ha dado Bunge. Es analítico y crítico, descompone los problemas en partes para entender su funcionamiento y cuestiona las certezas. Es verificable, sus conclusiones pueden ser probadas y replicadas por otras. Es metódico y sistemático este pensamiento científico. Metódico y sistemático, sigue un orden lógico, ¿no es cierto? Y eso lo hace científico. Es objetivo, busca la verdad, y eso lo hemos conversado en una de las prácticas, busca la verdad independientemente de los deseos o creencias del observador, porque el científico tiene que ponerse en neutro y no sesgar su proyecto. Esta es la definición que nos ha dado San Marcos, definición del pensamiento científico. El pensamiento científico es un proceso racional y sistemático. Recuerden que todo esto tiene que estar muy claro para irlo aplicando en todo momento, a partir de la próxima semana, después que hayan rendido con bien su examen, para que ya estén también más relajados, porque están guardando nota y no van a vivir al borde de un precipicio, porque con 12, con 13 no se vale. Ustedes tienen que sacarse un 17, un 18. El pensamiento científico es un proceso racional y sistemático que busca explicar fenómenos mediante la observación, experimentación, formulación de teorías fundamentadas en evidencia. ¿Cuál es la naturaleza del pensamiento científico? Es que se basa en la observación y en la experimentación. ¿Qué tipo de proyecto de investigación vamos a hacer con nuestro pensamiento científico que recién lo estamos iniciando? Nuestro trabajo va a ser observacional, no va a haber experimentación. Busca establecer relaciones causales y principios generales. Permite la generación de conocimiento confiable y verificable. ¿Cuáles son las características del pensamiento científico? Que seamos objetivos, que haya una sistematicidad, o sea, un orden, que haya un razonamiento lógico y matemático cuando veamos la unidad 3. Tenemos que tener que sea basado en evidencias y un pensamiento científico siempre es autocorrectivo y progresivo. Por eso es que la ciencia avanza y avanza y nunca va a tener un final. ¿Cuál es la importancia del pensamiento científico en ciencias de la salud? Es importante porque es esencial para el desarrollo de la medicina y la salud pública. ¿Y por qué? Porque permite avances en el diagnóstico, en el tratamiento, en la prevención de enfermedades, y aunque aquí no lo diga, también en el desarrollo, ¿no es cierto?, de tecnología relacionada con apoyos al diagnóstico, sea cual la forma, sea a través de imágenes o de muestras de laboratorio, el tratamiento, lograr nuevas medicinas y básicamente también prevenir las enfermedades. Esto está muy interesante, lo voy a volver a decir. ¿Cuál es la importancia del pensamiento científico en ciencias de la salud? Es muy importante porque es esencial para el desarrollo de la medicina y la salud pública. Las dos cosas involucradas porque nosotros pertenecemos a la Facultad de Medicina. Y porque además nuestras investigaciones, ¿no?, de todo lo que se investiga, es que permite los avances en el diagnóstico, tratamiento y prevención de las enfermedades. ¿Cuáles son las principales corrientes epistemológicas? Recuerden el empirismo, y esto se los he dejado vacío para que ustedes lo llenen porque sí va a venir en las preguntas de examen.
qué dice el empirismo, qué dice el racionalismo, qué dice el positivismo, qué dice el constructivismo y qué dice el realismo científico. Entonces, para mí desconocido o poco fijado en mi cerebro era el realismo científico y por eso se los he traído también. El realismo científico, que puede sorprenderlos si yo no quisiera que pase eso, según Mario Bunge, el realismo científico es una postura filosófica que sostiene la existencia de un mundo objetivo, material y cognoscible, independiente de la mente humana. Ya hemos dicho de que un científico no va a contaminar su investigación, sino que se va a mantener en neutro. Entonces, este realismo científico está independiente de la mente humana, accesible mediante el método científico. ¿Qué aplicación tienen estos temas, de estas corrientes en salud? Miren, acá sí les puse, el empirismo favorece la observación clínica y los ensayos clínicos. El racionalismo permite teorizar sobre enfermedades y tratamientos. El positivismo fomenta el uso de datos cuantitativos en la medicina basada en evidencias. El constructivismo destaca la influencia del contexto social en salud. Este constructivismo, cuando veamos los tipos de investigación, va a estar relacionado con investigaciones de tipo cualitativo. A ver, ¿quién se anima a decirme? A ver, voy a que me diga su nombre y decir nosotros qué tipo de investigación vamos a hacer, según lo que dice el sílabus. Nuestra investigación va a ser cualitativa o cuantitativa. ¿Alguien que me diga, por favor? ¿Me están oyendo? Jóvenes. ¿Sí? ¿Ah? ¿Jóvenes? Wow. Yo porque he puesto pantalla total y no tengo oportunidad de ver. Cuando vivíamos en el COVID, yo tenía mi celular y la delegada que me pasaba la voz por si se iba la conectividad, porque ahorita yo no les estoy mirando, ¿no? Estoy en pantalla completa. La pregunta es, tienen tres opciones, ¿no? Una de decir, si lo dijeron, no me quedó fijo, no lo sé. Segundo, mañana lo voy a leer para ver qué tipo de investigación vamos a hacer, porque está en el sílabo y está ahí. Y tercero es decir, no queda nada más. Vamos a hacer un cuantitativo, un cualitativo según lo que les he dicho. ¿Se acuerdan que les he dicho que el constructivismo destaca la influencia del contexto social en salud y básicamente se hace los cualitativos? ¿Nosotros qué haremos? Lo más simple es por favor, el cuantitativo, ya que quede fijo. Conclusiones. 1. El pensamiento científico y las corrientes epistemológicas. Tengo que contarles un testimonio. Yo hice mi maestría fuera de Perú, está en otro país, pero virtual. Y cuando hice el proyecto y todo, el marco teórico, todo, me lo devolvieron porque yo no estaba teniendo en cuenta las corrientes, no lo había pensado en estas corrientes epistemológicas. Tuve que buscar a un experto para que me ayudara a entender y devolver mi tesis con esas observaciones que me habían enviado para levantarlas. Y por eso le he puesto en primer lugar el pensamiento científico y las corrientes epistemológicas, tal como les he mostrado, son fundamentales para el avance de las ciencias de la salud. 2. Comprender estos enfoques permite una mejor toma de decisiones y una mejora en la calidad de la vida de la sociedad, porque todo lo que hagamos es por el bien común. Y 3, conocer y aplicar los demás tipos de pensamiento. Recuerden que este tema ha estado bien dirigido solo al pensamiento científico y por eso he querido que ustedes en sus ratitos libres hagan su autoevaluación y decir, ¿tendré el pensamiento analítico?
¿Tendré el pensamiento computacional y cómo lo voy a adquirir, ¿no? Entonces, por eso se concluye finalmente que conocer y aplicar los demás tipos de pensamiento es muy importante para el mejor logro de todos nuestros objetivos, de todos, no solo para nuestro curso, que ahora pues nos preocupa como docentes y ustedes, discentes, y también les va a servir para todos sus proyectos de vida, para sus otros cursos, etcétera. Estas son las referencias y acá tenemos al muñequito que quizá ustedes han visto, este dibujo animado. Tipos de pensamiento, miren, el inductivo, eso ya tienen que irlo aprendiendo y que ya se les quede. Inductivo, ¿no? De lo particular a lo general. Convergente es la elección de una alternativa. El deductivo es de lo general a lo particular, o sea, podemos relacionar inductivo de lo particular a lo general y deductivo de lo general a lo particular. El divergente, ¿no es cierto?, genera alternativa y el pensamiento creativo. Dicho esto, voy a dejar de compartir. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? Sí, sí, es cuantitativo. Y va a ser observacional, cuantitativo, eso, vamos a entrar a una parte aplicativa muy, muy interesante, de verdad. Así es que no tengan, lo más pesadito va a ser la práctica 5, pero nos vamos a dar tiempo con el relajo que vamos a lograr después de haber estudiado con calma todo esto y nos ponemos al día el jueves, que van a estar libres, ¿ya? No sé si quieren o de pronto nos exigimos y yo quiero el informe individual antes del martes. No quiero decir eso, prefiero que ustedes estudien, se relajen, aprendan y vayan confiados a su examen. Y después de eso nos damos otro saltito de aprendizaje ya con otra visión, porque ahora lo que estamos haciendo es tener las bases, los pilares que nos van a servir de guía, ¿no? Para eso. Voy a volver a compartir el otro tema, ¿ya? A ver. A las características de la ciencia lo vamos a hacer rapidito, ¿ya? Bien. ¿Cuántos de ustedes ha hecho su tablita de las 15 características con sus definiciones? Si no lo han hecho, siéntanse mal, ¿ya? ¿Lo están viendo? ¿Sí? Sí, profesora. Muy bien. Entonces, también rapidito, solo para decirles que esto es clave, características de la ciencia. Fáctica, no se olviden, se basa en hechos comprobables. Analítica, descompone problemas complejos, ¿no es cierto? Entonces ahí entraría el pensamiento complejo en elementos simples. Metódica, usa métodos sistemáticos, observa, hace hipótesis. En nuestro caso no vamos a hacer la experimentación y otras etapas más, actividades del proceso de investigación. Sistemática, el conocimiento se organiza en sistemas coherentes. General, busca leyes
y principios generales, no casos aislados. Legal, busca descubrir leyes que expliquen los fenómenos. Creo que yo me he descuidado. Un pedido era que hayamos buscado leyes obtenidas por científicos relacionadas con la medicina. Si nos damos tiempo para que quede bien cuajado el tema de la investigación con toda su parte teórica, valdrá la pena que lo hagamos. Explicativa, no solo describe, también explica. Abierta, está en constante revisión y evolución. Nunca se cierra, nunca dejamos de aprender. Y todo lo que fue antes, claro, ha tenido su importancia en ese momento, pero ha sido mejorado con algo más nuevo gracias a la ciencia y la tecnología, ¿no? Es útil, tiene aplicaciones prácticas y tecnológicas. Hay una pregunta por ahí que dice que tecnológicas no, pero es sí, ¿ya? Es avance tecnológico también. Predictiva, permite anticipar hechos futuros o no observados aún. Por eso es que también se ponen las hipótesis. Referencias, la ciencia, su método y su filosofía. Eso es como para aprenderlo o tener su tarjetita, su tablita y al toque darse cuenta de lo que está pasando. Voy a también dejar de compartir. Y vamos a ver escribiendo sin plagio. ¿Se acuerdan que este es el tema del video del profesor Maita? Bueno, ¿cuáles son los objetivos de esto que tiene que ver con el plagio? Es conocer el plagio, sus tipos y sus consecuencias. Es identificar las formas de detectar el plagio. Conocer las consecuencias éticas, académicas y legales vinculadas con el plagio. No crean que solo es ético, no solo que es académico, sino entra no la ley, la legalidad de la ciencia, sino la legalidad de los abogados. No se olviden, vinculados con el plagio. Y el otro objetivo es aprender a redactar sin cometer plagio. ¿Qué es el plagio entonces? Entendemos como plagio la apropiación, presentación y utilización de material intelectual ajeno, cualquiera que sea, sin el debido reconocimiento de su fuente original. Constituye, por lo tanto, un acto fraudulento. ¿Qué se hace cuando hay un fraude? Se hace inclusive la denuncia penal, no solo administrativa dentro de la universidad, sino también se va al penal, ¿ya? A la parte penal con abogados y todo lo que significa resarcir haberse agarrado la propiedad ajena. Entonces, por lo tanto, es un acto fraudulento, en el cual existe presunción de intencionalidad, en el sentido de hacer aparecer un determinado conocimiento, labor o trabajo como producto propio, y de desconocer la participación de otros en su generación, aplicación o en su perfeccionamiento. A ver, el plagio, ahí se dice, ¿no? Si es que no existe intencionalidad, no significa que la falta no exista. ¿Qué quiere decir eso? Yo no creía, yo no pensaba, no sabía, eso no va. Aunque digan ustedes, no ha sido mi intención plagiar, la falta ya existe, ¿ya? Como aquí hay doble no, se convierte en eso. Aunque no existe intencionalidad evidente del que hace su confesión sincera,
no significa que la falta no existe. Recuerden que va a existir y eso puede manchar mucho su perfil, su parte de, ¿cómo se llama?, de su identidad académica. Uy, él plagió. Así como dicen que en la universidad conocida por ya sabemos, el que tiene plata como cancha, ahí todo el mundo plagia, pues. Bueno, si existe intencionalidad, imagínense, si con intencionalidad ya la falta se ha dado, con intencionalidad la falta se agrava. Esta es una fuente recomendada que lo pueden leer, ¿no es cierto? Plagio de ideas. Miren, esto se fracciona como para decir plagio es el global, pero ¿cómo es el plagio de ideas? Es la apropiación, como su nombre lo dice, de ideas. Ejemplo, explicaciones, teorías, conclusiones, hipótesis o metáforas en forma completa o parcial. Aunque se haya un poquito, ya es una apropiación de idea. O con modificaciones superficiales sin dar créditos a quienes la originaron. Plagio de ideas, ¿cómo evitarlo? Esta es una pregunta de examen también, ¿ya? Plagio de ideas. Recuerden que el otro es también plagio de ideas y aquí ya nos están dando cómo evitar ese plagio de ideas. Citando la fuente, que de eso nos vamos a ocupar en la práctica 5, ponerlo como que si todavía no ha sido publicado, pero les autoriza, se pone, esta es una comunicación personal. Y también cómo evitarlo en agradecimientos. Cuando yo estaba trabajando en el Hospital del Niño, un doctor me pidió toda mi data de fibrosis quística para su tesis. Yo le di todas las facilidades y logró hacer su tesis y lo había colgado porque salió con honores, ¿no es cierto? Y lo había colgado en internet, pero ese jurado no vio lo que faltaba. ¿Dónde se habían hecho los diagnósticos? ¿Con qué tecnología? Y nosotros seguimos trabajando en tener los niños con fibrosis quística y él no puso ni como agradecimiento y mucho menos como ciencia. Tienen que poner, así como hemos dicho que el laboratorio de Estados Unidos ha entrado de modo indirecto como autor indirecto, haciendo las tesis, se dosó en tal laboratorio con tal método, siendo los valores de referencia tal y cual, etcétera, ¿no? Y nos ha sido su costo, o decir, a mí como investigador no me costó nada porque ya tenía la base de datos con todo hecho. Bueno, el doctor Muyel fue a mi servicio y me dijo, doctora, yo quisiera que seguir investigando y que usted me diera me facilitara para seguir con la fibrosis quística. Yo le dije, ¿cuál fibrosis quística, doctor? La que hice y publiqué. Así le dije, pero ahí no dice que se ha hecho en este lugar. Yo creo que debe ir a buscar donde se lo hayan hecho, porque si no lo ha reconocido este lugar como tal y su jurado no lo ha puesto en observación, aquí no era, pues, doctor. Por lo tanto, ya con la relación de la fibrosis quística y los datos fáciles que usted lo obtuvo, ya no existe. Y por eso ahorita acabo de conectar de que no lo puso como dónde se había hecho. Inclusive se pone una R de marquita registrada. Hay que saber poner en la investigación, ojo que no va a ser nuestra tarea porque lo nuestro es observacional, pero si ha sido experimental y ha habido apoyos de laboratorio, tiene su modo de poner quién lo ha hecho, cuándo se ha hecho, dónde se ha hecho, con qué se ha hecho, y todo lo relacionado a esa metodología, porque como tiene que ser comparable, reproducible, tienen que hacer diciendo sí, lo he comparado con el mismo método, etc. Pero miren cómo somos los seres humanos de descarados para decir, quisiera que me siga dando. Yo le dije, doctor, acá no ha sido, pues. Si no lo ha puesto es porque no sabe dónde es, busque dónde buscar ese su contacto. ¿Ya? Entonces, a veces, no sé si él lo hizo por su rapidez, con intención o sin intención, pero fue muy grave su falta.
Seguimos. Entonces, vamos a volver a repetir, ¿ya? Plagio de ideas, ¿cómo evitarlo? Citando la fuente, poniendo que es comunicación personal si la fuente todavía no existe porque no ha sido publicado, y ponerlo aunque sea en agradecimientos. Siempre se deben reconocer los aportes, eso debe quedar fijo como grabado a fuego. Siempre se deben reconocer los aportes. Plagio de texto. Recuerden que hemos hablado de plagio de ideas. Ahora vamos a hablar de plagio de texto. Miren, copiar una parte del texto de otra fuente sin darle el crédito a su autor y sin poner el texto entrecomillado es un plagio. La copia de una parte de un texto de una o más fuentes insertando y o suprimiendo una o más palabritas o sustituyendo algunas palabras por sinónimos, pero que no le ha dado nunca el crédito al autor, ni lo ha puesto entre comillas, lo literal, es plagio de texto. Todo fraseo o parafraseo literal debe ir entrecomillado y referenciado. Todo esto lo vamos a ir aplicando en nuestro proyecto. Por ejemplo, acá hay un plagio en un artículo estudiantil, ¿no? El texto original y el texto plagiado. Y lo pueden ver cómo ha hecho todo esta en un artículo de un estudiante. ¿Cuándo se sospecha de plagio? Si hay plagio de párrafos, no hay coherencia entre sí. Se habla de diferentes personas, en primera, segunda, en plural o en singular, porque no está consciente el que está plagiando y copy pega párrafos sin que estén conectados y hablando el mismo idioma, tratando de poner la citación y la referencia. Ustedes ahora van a aprender la próxima semana cómo citar y cómo hacer la referencia. Otras sospechas, que haya palabras no usadas en nuestro medio. Eso mismo sucede con la IA, ¿no? Darnos cuenta que hay IA porque las palabras no son usadas, ¿no? No decimos che ni cosas así, para pensar que se hizo en Argentina. Las citas. Sospechamos cuando hay referencias no citadas, porque una cosa es la referencia y otra es la cita, ¿no? Pero se complementan. Entonces, miren lo que dice acá, que es bonito, anótenlo. Referencias no citadas y citas no referenciadas, al revés y al derecho. Referencias no citadas y citas no referenciadas. Diferentes estilos de citación, o citas muy antiguas o de idiomas no tradicionales, y que haya cita de citas. Y en trabajos universitarios, ¿qué sucede? Aquí hay un estudio que evaluaron las introducciones de 24 trabajos de investigación realizados en un curso universitario en 2004 en una facultad de medicina. 23 de 24 tenían evidencia de plagio. Miren la facilidad que se dan por no tener conciencia de todo lo que se tiene que hacer bien. 23 de 24 trabajos de investigación tenían evidencia de plagio y 8 tenían plagio literal. De 44 fuentes de donde se realizó el plagio, 31 de ellas fueron no especializadas. ¿Dónde lo buscaron? Prohibido, por favor, hablar del Rincón del Vago, de monografías, de repositorios, etc. Nos van a enseñar ahora en este curso dónde tenemos que buscar lo que necesitamos para hacer nuestro marco teórico y todo lo demás. Y en las tesis, se evaluaron 33 tesis de medicina sustentadas en 2008 para buscar plagio en las introducciones. Se evidenció 27 de 33, ¿no? Y en el 37.3%, vale decir que habían 171 y de 479. En este caso evaluaron párrafos también. Se encontró plagio literal en 20 de 27. Las tesis que tuvieron como asesor a un docente que no tenía artículos publicados tuvieron mayor probabilidad de presentar plagio, ¿no? Con un OR de 3.5 que los que tenían asesores que sí publicaban.
O sea, el que publicaba tenía más experiencia en investigar. Es importante también que sepamos elegir a nuestros asesores. Y los artículos publicados, las revistas confían en la honestidad de los investigadores. Esa es también una pregunta de examen del año pasado. Tomen en cuenta esta parte. Las revistas en general confían en la honestidad de los investigadores hasta que los descubren. No tenemos software de detección, ¿no es cierto? Puede ser manual. Como editores encontramos frecuentemente casos de plagio, ¿no es cierto? Y los solucionamos comunicándonos con los autores. En la mayoría de casos, ¿no es cierto?, hay un desconocimiento de una adecuada citación. Entonces, hay que estudiar cita de citas. El problema cuando existe reincidencia, ¿no es cierto?, es más grave y en algunas formas de encubrimiento. Así no puede ser. El caso de la universidad está de la PUC. ¿Por qué el plagio es condenable y sancionado? ¿No es cierto? Porque equivale a negarse a pensar, porque va a haber un retraso del progreso del conocimiento, porque negamos la razón de ser la universidad que investiga, no que plagia, no que copia. Esto, además, es condenable y sancionado porque el comportamiento es contrario a la ética. Y acá un mensajito, ¿no?, que dice, no te comas las comillas. Recuerden que cuando se parafrasea y todo lo que hemos visto, si no le pones comillas, no estás trabajando bien. Aquí en la PUC, en el 2010, 2 estudiantes son sancionados por cometer plagio en forma reiterada, o sea, no aprendían. Caso se eleva al CODACUM, que es la Asamblea Nacional de Rectores. Allí resuelven a favor de los estudiantes tomando como fuente a Wikipedia. Los estudiantes se comportan de manera natural al imitar y copiar en exceso o sin indicar las fuentes. Lo que llama la atención es por qué resolvieron a favor, ¿no? La enseñanza consiste fundamentalmente en la repetición constante de ideas y formulaciones ajenas, omitiéndose muchas veces por economía las fuentes, cosa que no justifica. Caso ESAN, un grupo de 5, esto sí fue muy publicitado. El grupo en ESAN, que ahora ya es universidad y todo eso, hace posgrados. Un grupo de 5 alumnos de maestría presentaron un trabajo corporativo donde se encontró plagio y fueron retirados los 5 de la universidad. Ellos adujeron que solo uno de ellos realizó el plagio y solicitaban que las medidas tomadas sean diferenciadas, ya que no todos cometieron el plagio. Miren, todavía querían salvarse. Si era una maestría corporativa, todos tienen la culpa. El Tribunal Constitucional declaró infundado, obvio, ese pedido, dado que aceptaron cometer la falta que expresamente en el reglamento de la universidad estaba contemplada la sanción y que el firmar la autoría de un trabajo, firmar la autoría de un trabajo implica la aceptación de la responsabilidad compartida, porque era un trabajo corporativo. Miren que todavía malvados echarle solo la culpa a uno y queriéndose salvar. Entonces, si quisieran revisar este caso que fue muy publicitado, está ahí el link. Acá, miren cómo en otros países se sanciona o por amor propio renuncian, ¿no? Acá renunció el ministro alemán acusado de plagiar su tesis doctoral. O sea, donde haya un humano, no necesariamente peruano, miren, los alemanes también cometen esos pecados. Dice, Gutenberg aseguró que no dimite por el escándalo, sino porque este está recayendo ahora sobre los soldados. Renunció el presidente de Hungría por escándalo de plagio de su doctorado. Alfredo Bryce, no acaba de irse a la eternidad. Él tenía ciertos problemas, ¿no es cierto? Dice, el escritor peruano habla sobre los 32 plagios que realizó y que Perú 21 denunció.
aquí la evidencia del narrador. Legisladora oficialista en Perú, ¿no es cierto?, presentó proyecto copiando contenido de Wikipedia. Y el más conocido, pues, es el del señor, ¿no? Distintos medios internacionales alrededor del mundo dan cuenta de las acusaciones de plagio en la tesis doctoral de César Acuña, candidato presidencial, y esta imagen, ¿no es cierto?, la colgó El Comercio. Acá, sobre el retiro de las columnas de Cipriani, también asegura que no cometió delito alguno, pero habían indicios, supongo. Luna Victoria, no puse las comillas, pero no es plagio. Por eso, ahorita que hemos visto hasta la figurita, no te comas las comillas, están curados de espanto. Plagio también se puede hacer en las fotos, en las radiografías, en las obras de arte, en lo que sea. Recomendaciones, miren. Al parafrasear o resumir el trabajo de otros, debemos reproducir el significado exacto de las ideas o hechos del autor con nuestras palabras o estructura de oración. En caso de dudas sobre si un concepto o hecho es de conocimiento común, se debe citar. Autoplagio. El autoplagio se produce cuando los autores vuelven a usar sus trabajos o datos escritos con anterioridad en un nuevo manuscrito, sin dejar que el lector sepa que ese material ya ha aparecido en otros lugares. ¿Se acuerdan que les hablaba que existe el autoplagio? La esencia del autoplagio es que el autor, de verdad, muchos no sabían que existe autoplagio, por eso ahora lo tenemos que comentar. Dice que el autor, cuando hay autoplagio, intenta engañar al lector, pero no tiene lógica porque él sabe que tiene otra referencia y tiene que autocitarse para no tener autoplagio. Detección del plagio, ¿no es cierto? Acá hay identificación de párrafos con indicios de plagio, párrafos consecutivos con distintos estilos de redacción, conjunto de párrafos sin secuencia lógica, párrafos que citan artículos que no están incluidos en las referencias. Recuerden que citas con referencia son paralelos. Párrafos que usan referencia de difícil acceso. Paso 2, hay que buscar en Google Scholar, de párrafos sugerentes de plagio, ¿no es cierto? Y paso 3, identificación del plagio. Esto ya más elaborado. Los softwares para reconocer, el más conocido es el Turnitin, pero hay el Crosscheck, hay el Check for Plagiarism.net, hay otro sistema para detectar softwares del mismo plagiarismo, hay el Viper, Scanner, etc. Y el Plagium, miren. Y ahora para inteligencia artificial hay otro tanto, ¿eh? Detectando el plagio. Todo se puede buscar ahora y lo detectan. El plagio literal, ya lo hemos hablado, el plagio literal está con pruebas. Cuidado con el uso de software, textos donde no hay otra forma de redactar, ¿no es cierto? Referencias que no se deben incluir, procedimientos, definiciones, etc. Número de palabras consecutivas para llamar plagios, ¿no? De 4, de 6, de 10, etc. El porcentaje de riesgo de plagio también se pone en porcentaje porque es así también como reporta algunos software de detección de plagio. Recuerden que el más conocido es el Turnitin, pero ahora hay muchísimos. Siempre debe revisarse y cotejarse con la supuesta fuente de plagio. Medidas antiplagio, dependiendo del porcentaje de similaridad, esto lo dejamos para después. El Código Penal lo toma en cuenta. ¿Cómo escribir sin plagio? Eso sí, tiene que quedar, ¿ya? Evitar copiar párrafos de otros para refrasearlos. Si se olvida de citar, es plagio. Así que no hay olvidos, olvidos con excusa. Si es literal y se olvida el entrecomillar, es plagio. No te comas las comillas.
Si se ha refraseado mal pero cita, es una mala práctica de redacción. Partir de ideas y constructos propios, luego se ajusta con lo revisado. Ya les dije desde el comienzo, es mejor iniciar con nuestras propias ideas, hacer todo lo que nos piden, ponerle los objetivos a nuestro trabajo y después se comprueba buscando, no buscar la referencia para hacerlo después mi idea, sino primero la idea y después la referencia. ¿Cómo escribir sin plagio? Definir ideas clave, ordenar las ideas, redactar cada párrafo, buscar información complementaria para cada idea, revisar si los párrafos expresan las ideas que se quieren comunicar, revisar si las ideas tienen una secuencia lógica. Se puede reducir, ¿no? Hay que verificar las citas, revisar la ortografía y la gramática, pasarlo por un detector de plagio y enviárselo a otra persona para ver si entendió lo que queremos comunicar. Conclusiones. Hay que recordar, definir bien qué es el plagio, qué tipos de plagio hay, qué podría suceder si cometo un plagio, hasta te pueden sacar de tu universidad. ¿Cómo evita el plagio cuando redacto un texto? Que ya lo hemos visto. Hasta acá vamos a dejar de compartir. Ya, jóvenes, ¿están listos para dar el examen? ¿Quieren la ética aplicada a las ciencias de la salud? Creo que lo hemos visto. Es poco, pero no sé si lo quieren ver. ¿Jóvenes? A ver, estamos en hora, 22 hemos empezado a las 21 horas, ¿no? Hemos gastado 1 hora, no, 58 minutos. Creo que lo vemos, ¿ya? El examen ya está listo y ya. Vamos a volver a... Lo hago otra vez. ¿Lo ven, jóvenes? Muy bien. Modo presentación. Ética, miren que la ética en este caso es aplicada a las ciencias de la salud, que hemos quedado ya en las presentaciones relacionadas con la IA y todo lo que sucede. Es mucho más grave porque hay personas vulnerables, ¿no es cierto? Están enfermas y podemos complicarles la vida. Definición de ética y su importancia en la salud. ¿Cuáles son los principios fundamentales de la bioética? Recuerden, autonomía, que se cumple cuando le permitimos dar su consentimiento informado, beneficencia, no maleficencia y justicia. Hablamos de estos 4 principios fundamentales. Dilemas éticos en la investigación. La confidencialidad y privacidad del paciente es muy importante. Recuerden que no le pueden tomar ni foto y si van a poner una foto, tiene que haber una autorización escrita, ¿no? Un consentimiento informado de que vaya la foto de su hijito, pero algunos, como el caso está en la carita y todo eso y no se le puede quitar, ponerle parches a sus ojitos, puede decir la señora que en aras de la ciencia se le permite al investigador publicar el detalle inclusive de su cara, ¿no? Entonces, aquí viene la confidencialidad y privacidad del paciente relacionado con el consentimiento informado, limitaciones de recursos y justicia distributiva, ¿no es cierto? Cuando hablamos de uso justo de la tecnología, inclusive para cualquier nivel de atención, uso de sujetos humanos y animales, y hemos quedado en eso, de que lo ético vale no solo para los humanos, sino para animales.
ver cómo se trata a las poblaciones vulnerables, y ya lo hemos hablado en los 3 casos, y también tener en cuenta las regulaciones y normativas internacionales y no pasar por el fraude, manipulación de datos, y que algunos los han pescado inclusive habiendo inventado resultados. Eso no puede suceder. Ética y tecnologías emergentes. Esta también es una bonita pregunta de examen. ¿Qué tecnologías emergentes tenemos? La inteligencia artificial, que ya lo vimos de largo, ha estado muy bien sus presentaciones. También otro dilema ético es la edición genética, el famoso CRISPR, que lo van a ver de más, es con mayor amplitud, es como tener tijeras para cortar ADN, ¿no? Lo vamos a ver en biología molecular y celular. Y la telemedicina y dilemas digitales. ¿Hasta qué punto una consulta digital es válida, no? Entonces, siempre tenemos que estar atentos, y si nos llama la atención decir, perdóneme señora, tengo que verla personalmente porque hay muchas cosas que no se pueden ver a través de la pantalla. Casos históricos de violación de la ética en investigación. Las guerras siempre han sido, ¿no? Y ha habido experimentos en prisioneros y población vulnerable en la Segunda Guerra Mundial, estudio de sífilis en gente que ni estaba enterada que le estaban estudiando, de hepatitis, así como hepatitis hubo en Ayacucho, también en una ciudad de Estados Unidos, el escándalo de la talidomida, donde las personas tomaban y los niños salían sin bracitos. Investigación sobre células, la ELA, sin consentimiento informado, ¿no es cierto? Y los experimentos en Guatemala, o sea, sí se han infringido, ha habido violaciones de la ética en investigación, pudiendo hacerlo bien, ¿no? Casos prácticos, podríamos hacer casos reales o hipotéticos, pero ya hemos visto los casos, 3 casos que nos dieron y hemos debatido. La conclusión: importancia de la ética en la toma de decisiones, ¿no es cierto? Por eso es dilema, y la responsabilidad del profesional de salud, que tiene que ser totalmente ético.